a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Juan 5, gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante, que dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén y amén. Pedir a mi hermano Calito que nos dirija en una oración, por favor. Señor, te damos gracias esta tarde, Dios mío, por la oportunidad, Dios, el privilegio que nos permite llegar a tu santo lugar, Dios mío, para poder ingerir esta leche, Dios, esta leche espiritual, Dios mío, alimento para nuestra vida, Jesús. Te pedimos, Dios, que tú pongas ese fuego, Dios mío, carbón encendido, Padre amado, sobre los labios de mi hermano, Dios, que le des de nuevo en tu palabra, Dios mío, que podamos, Señor, simplemente, Jehová, aprender, Dios mío, ingerir, Dios mío, degustar, Señor, saborear tu palabra, Dios. Abre su entendimiento, Padre amado, en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Bueno, este es un pasaje interesante. Ya en otras oportunidades yo lo he tratado. Aquí, hoy lo vamos a mirar desde otro ángulo. Este pasaje nos muestra algo que lo podemos nosotros identificar con el tiempo que estamos viviendo. Ya lo vamos a ir viendo, es un poquito más adelante. Pero qué importante es la palabra de Dios. Usted vio que la palabra de Dios tiene distintas vertientes cuando nosotros la sabemos buscar y nos empeñamos en profundizar, y entonces buscamos con la ayuda y la guía del Espíritu Santo el contenido que ella tiene para nuestro sustento espiritual. Por eso la palabra de Dios quizás es lo más importante, ¿verdad? Junto con la oración, la predicación es lo más importante en el servicio cristiano. El apóstol Pablo nos dice que en 1 Corintios capítulo 1 verso 21 dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, él estaba hablando de acuerdo a lo que también podía intuir a su alrededor en aquella época, en donde la predicación del Evangelio era considerado ya en aquel tiempo como una locura. Sin embargo, nosotros sabemos que esta locura de la predicación nos hizo salvos. Amén. Y acá dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que la predicación salva. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que va a obrar en nuestra vida. La Biblia también nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando uno escucha la palabra de Dios, está recibiendo fe de parte del Señor. No nos debemos de olvidar que también la Biblia dice que la fe es un don de Dios. O sea, no es algo que nosotros podemos fabricar, elaborar por nosotros mismos, ni comprar, ¿verdad?, en algún lugar determinado. No, la fe es algo que Dios solamente puede dar, y Él nos lo ha dado a nosotros. Amén. Esa fe nos ha llevado a creer en esa palabra, a creer en Dios. Por eso la fe es un don de Dios.
Por eso la predicación del Evangelio debe de ser lo central en nuestra vida. Nosotros tenemos que abocarnos en profundizar, en estudiar la palabra de Dios, leerla, compartirla, predicarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que va a traer vida y salvación a los demás. No nos dejemos arrastrar ni tampoco seducir por aquellos movimientos y aquellas cosas raras que aparecen todos los días, ¿verdad? Y hoy con las redes sociales se hacen manifiestas más fácilmente, en donde se trata de suplantar, ¿verdad?, el mensaje de la palabra de Dios y la enseñanza con un montón de aberraciones, ¿sí? Con una cuestión de payasadas, le digo yo, que no tienen nada que ver con el Evangelio y no tienen nada que ver con la predicación de la palabra de Dios. No hay nada que ver en estas cosas que a veces nos toca ver, contemplar, ¿verdad?, y escuchar de cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, el estudio de la palabra de Dios. Por eso, hermanos queridos, nuestro ejercicio fundamental es profundizar en la palabra. Amén. Hagamos esto y vamos a recibir bendición. Cuando nosotros nos enfocamos en esas cosas que son circos, que son cosas emocionales nada más, entonces probablemente nos vamos a desenfocar de la realidad del Evangelio. El Evangelio consiste en predicar la palabra. Y esto el apóstol Pablo, lo repito, dijo, es la locura de la predicación. Si no hay esta locura en ejercicio, ¿sí?, entonces no va a haber gente salva. Así que es de suprema importancia predicar el Evangelio. Amén. Pero el Evangelio tal como lo tenemos escrito, no un pseudo evangelio. No un evangelio adornado, matizado con un montón de cosas que no tienen nada que ver con la intención de Dios. Por eso, hermanos queridos, nosotros abramos bien nuestros ojos. No nos dejemos arrastrar, estemos alerta y rechacemos enérgicamente cualquier tipo de influencia, ¿verdad?, que trate de entrar, ¿verdad?, en nuestros círculos, influencias que traten de hacerse pasar como verdaderamente algo bueno, algo de Dios, algo escritural, cuando muchas de estas cosas no tienen ningún tipo de base bíblica. Por eso, la palabra de Dios es lo fundamental. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces en esta palabra que hemos leído, en este pasaje del estanque de Betesda. Aquí en mi Biblia, yo tengo la versión Reina Valera del 60, viene con subtítulos, ¿sí? Cada capítulo trae un título llamado subtítulo. Entonces, aquí dice el paralítico de Betesda. La realidad de las cosas, que si leemos bien y lo releemos, vamos a encontrar que aquí está escrito, no nos dice que este hombre que estaba allí cerca del estanque de Betesda era un paralítico. Nos dice que era una persona enferma. Obviamente que estaba enfermo y estaba limitado, o sea, era una persona imposibilitada, pero tampoco se afirma que era paralítico. Lo digo sencillamente a manera de información, ¿sí? Para que nosotros nos acostumbremos a analizar con precisión, con detalle la palabra de Dios. Y ahí le vamos a sacar mayor sustancia, mayor beneficio. Amén. Bueno, ahora entonces tenemos que este hombre discapacitado, vamos a llamarlo así, este hombre que estaba por muchos años estuvo él allí, 38 años nos dice la Escritura aquí, que estuvo él esperando un milagro en su vida. Él estaba enfermo y no estaba capacitado probablemente para caminar normalmente, pero estaba con su lecho ahí, 38 años ahí cerca de ese estanque. Ese estanque, el estanque de Betesda, nos da información aquí el pasaje bíblico, que nos dice que era un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Este era un estanque, era como una gran pileta, ¿sí? Un estanque de agua, en donde supuestamente la gente iba allí a tomar un baño, podía sumergirse en ese estanque. Había también ciertas prácticas rituales que se hacían en esos estanques. Recordemos que esto estaba en Jerusalén, ¿sí? Y
en Jerusalén estaba el templo. Alrededor del templo había muchos lugares así llamados estanques. ¿Para qué? Porque en el templo las personas que entraban al templo para ejercer sus ministerios, por ejemplo los sacerdotes, los escribas, los levitas, ellos antes de entrar al templo tenían que tomar un baño ritual. O sea, tenían que limpiarse, ¿sí? Por eso esto está confirmado por la arqueología, donde se descubrió que alrededor del templo de Jerusalén estaban estos estanques y que eran llamados, en hebreo, eran llamados mixbas. Esos mixbas eran lugares donde la gente que iba a acudir a los servicios del templo se sumergía, o sea, como que se bautizaban ellos mismos antes de ministrar o hacer algún ejercicio dentro del templo. Era requerido esto para los sacerdotes, para los escribas y también para los levitas. Entonces ellos se sumergían y por eso estos mixbas servían de lugar para ese ejercicio. Recordemos, para ya antes de entrar, también para ponerlo en contexto, que cuando en el día de Pentecostés estaban todos los 120 reunidos en el lugar, en el aposento alto, y fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro se levantó a predicar y hubo una gran conversión de personas, ¿sí? Que inmediatamente fueron bautizados, dice la Escritura. Entonces, ese bautismo masivo, ¿sí? Según registros que podemos sacar de los historiadores y comentaristas, yo nunca estuve allí presente en esa área de Jerusalén, ni en ninguna otra tampoco. Entonces, lo que nos dicen es que no podía haber sido, como algunos sugieren, ese bautismo masivo realizado en el río Jordán, porque el río Jordán estaba a una distancia extendida. Entonces, obviamente que esos bautismos masivos tuvieron que realizarse en esos lugares que estaban alrededor del templo. Esto es bien importante. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando alguien trata de menoscabar la veracidad de la palabra de Dios, siempre tengamos las herramientas para rebatir ese tipo de sugerencias, de cosas que lo único que tratan es intentar menoscabar el Evangelio. Pero bueno, entonces ya sabemos de que esos lugares fueron utilizados por los apóstoles para bautizar a toda la multitud que se había convertido. Ese estanque específicamente de Betesda tenía una particularidad única, podríamos llamarla. ¿Cuál era la particularidad? De que en ese estanque, de tanto en tanto, nos dice la Escritura que hemos leído, dice, un ángel descendía, dice, y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Con otros estanques no pasaba eso, pero con este estanque parece ser que era un ángel que revolvía el agua. Bueno, en lo personal, antes de avanzar específicamente en lo que quiero compartir, les quiero decir de que tengo mis dudas de que este ángel sea un ángel de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Era un ángel. Un ángel es un mensajero, en este caso un mensajero de carácter espiritual, que iba y revolvía el agua. Pero fíjese el detalle, de que cada vez que el agua se movía, se agitaba, entonces los que estaban alrededor de aquel lugar, dice la Escritura que se abalanzaban para sumergirse en el estanque, porque el primero que llegaba, y solamente el primero, era sano de la enfermedad que tuviese. Entonces, mis dudas pasan por esto, de que si el plan de Dios es beneficiar, salvar a las personas, sanarlas, obviamente que allí no solamente había un cierto tipo de discriminación, porque era solo uno el que se sanaba y el resto no obtenía su curación. Es más, muchos de los que estaban ahí alrededor se exponían a recibir apretujones, golpes, ¿sí? Y lesiones. ¿Por qué? Imagínese usted la estampida, ¿sí? Que era cuando se agitaba el agua.
Entonces se agitaba el agua y de repente todo el mundo al ver eso, era una alarma general y se lanzaban para llegar primero. Era una competencia y con Dios no existen las competencias. Amén. Esta es una opinión personal, ¿sí? La Biblia no lo dice específicamente, dice un ángel, ¿sí? Pero un ángel puede ser un ángel de Dios o puede ser un ángel del enemigo también. El tema es que el primero que entraba se sanaba. Y recordemos que también nuestro enemigo tiene capacidades para sanar enfermos. Otra vez voy a insistir en esto, y creo, y mis dudas pasan de que no era un ángel de Dios por ese motivo. Imagínese usted este hombre que 38 años estuvo allí postrado. Él vio innumerables veces cómo se agitaba el agua, pero él veía el agua y pobrecito tenía que gritar para que alguien lo lleve, y a nadie le importaba sus gritos, a nadie le importaba la necesidad del que estaba al lado, porque cada quien pasaba su tiempo ahí con ese objetivo de sumergirse en el agua. ¿Para qué? Para sanarse. Así que no vaya a creer usted de que todas estas personas que estaban ahí alrededor de aquel estanque, enfermos, esperando ese movimiento del agua, andaban ayudando a los demás para sumergirlos primero. Ellos querían sumergirse primero. Conociendo la naturaleza humana como es, podemos afirmar que es así. Amén. Usted ve cuántas cosas trágicas suceden en el mundo cuando la gente quiere obtener algo, ¿sí? En donde no se respeta hombre, mujer, niños, nada. La gente se lanza por obtener algo. Si reciben un regalo, ahí se van a tirar encima del que da el regalo. Recordemos nomás lo que pasaba en el famoso viernes, el Black Friday, ¿sí? Viernes Negro, donde los mercados se abren desde muy temprano o pasan toda la noche abiertos, porque a determinada hora de la madrugada, entonces se abren las puertas para que la gente entre y obtenga, ¿verdad?, las promociones del día del Black Friday. Y nadie puede negar de que en innumerables ocasiones ha habido muertos tratando de entrar y traspasar esas puertas para obtener el televisor o el aparato o el producto que sea más barato. Quiere decir de que ahí todo el mundo se fija por sí mismo. Es el imperio del egoísmo, así le llamo yo a eso, ¿sí? A nadie le importa lo que le sucede a los demás. No creo que era un ángel de Dios. Pero bueno, el tema es que no es el tema lo que quiero compartir, ¿verdad? La cuestión era que se revolvía el agua y obviamente este hombre no podía llegar a sumergirse. Eran contadas las ocasiones, no sabemos la frecuencia con la cual este ángel descendía, pero puedo imaginarme ese estanque rodeado de personas enfermas. No eran unas pocas personas, se había hecho famoso ese lugar. Imagínense un lugar donde el que se sumerge, cuando el agua se mueve, adquiere salud. ¿Cuánta gente enferma hay, verdad? Si hoy en día sucedería algo de esto en el lugar donde vivimos o cerca de donde vivimos, yo le puedo asegurar que ese lugar estaría repleto de gente. Entonces, eso era así en aquella época también, en ese estanque de Betesda. Muchísima gente lamentándose, gente enferma, gente necesitada, gente sola y gente que no tenía nada ni nadie, la mayor parte de esa gente, en que recibir ayuda de alguien, porque cada quien estaba interesado en sí mismo. Entonces, cuando nosotros miramos ese cuadro del estanque de Betesda, no podemos mirar el cuadro del mundo en el que vivimos. Un mundo entregado al egoísmo, a la avaricia, codicia, a la maldad. Un mundo donde impera la ley del más fuerte. Y no solamente la ley del más fuerte, impera la injusticia. Gobiernos corruptos, gente injusta, situaciones que
nosotros miramos en los medios de comunicación y nunca terminamos de asombrarnos. Cosas increíbles que están sucediendo, y cada vez, a medida que avanza el tiempo, esta sociedad en la que estamos viviendo se va haciendo peor. Nada está mejorando. Todo está empeorando. No nos ilusionemos nosotros con el progreso del mundo, con aquellos falsos profetas de la ciencia que dicen que estamos en el buen camino, que dicen que el mundo con la tecnología que ha alcanzado, entonces va a ser mucho mejor en un futuro próximo. Puede haber mucha tecnología, puede haber muchas de otras cosas, pero la naturaleza del ser humano se va perdiendo cada vez más. La sociedad está envuelta en la maldad, el odio de los unos con los otros, el egoísmo, lo repito y no lo puedo dejar de repetir porque cada quien en este mundo lucha y batalla por sus intereses personales. Son muy pocos aquellos que velan por los intereses de los demás. Son pocos aquellos que están interesados en el bien del prójimo realmente. Muchos hablan, bla, 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 ¿sí? Bla por aquí, bla, bla por allá, pero nada se les ve de hacer algo por el prójimo. Y no estoy hablando sencillamente del mundo en general, estoy hablando hasta de la iglesia de Jesucristo, en donde la iglesia de Jesús vive en este entorno, en esta condición, en esta situación, en este mundo malo que estamos describiendo. Y es la iglesia de Jesucristo la que debería de elevarse como un faro, como la luz para las naciones. Sin embargo, esa iglesia llamada a ser luz es oscuridad, porque brilla pero por su ausencia de los trámites de esta sociedad en la que vivimos. Entonces nosotros nos damos cuenta que aún la iglesia deja mucho que desear. La iglesia del Señor Jesús, llamada a ser de bendición, no lo es a tal grado, al grado de lo que se espera, ¿verdad? De lo que Dios promete en su palabra. Y si Dios prometió, todos los recursos del cielo están a favor de la iglesia, pero la iglesia lamentablemente se está desenfocando, mirando para sí mismo, mirando para adentro y no mirando para afuera. De ahí la carencia del mensaje de la predicación del Evangelio. De ahí el interés personal de muchos por enriquecerse, por progresar, por prosperar individualmente. De muchos que de repente han recibido dones, gracias y talentos de parte de Dios, pero los han descuidado, los han sepultado. Se han olvidado de lo que Dios le ha dado para compartir el Evangelio, llevar la palabra, ayudar al prójimo, hacer algo por los demás. No, al contrario de eso, se han ensimismado para sí mismos, se han solamente mirado para adentro buscando ventajas, buscando comodidades, buscando prosperidad personal, pero nunca la prosperidad general, solamente una prosperidad individual. Y el Señor le ha llamado a la iglesia a ser canal de bendición para todos. ¿Cuántos alaban al Señor? No podemos dejar de decir estas cosas, hermanos. Alguien tiene que decirlas. Si usted va y escucha, a veces yo me pongo a escuchar, qué poco se menciona el estado del mundo en el que vivimos, ¿sí? Más bien se hace mucha énfasis en mención en la prosperidad personal, en que si das tanto vas a tener tanto, que si das tanto y siembras tanto vas a cosechar tanto, que si das entonces, pero que si le das a ellos, entonces ahí tú vas a recibir bendiciones. Yo creo que también ese lugar de Betesda, aunque la Biblia no lo dice, habría muchos oportunistas. No me cabe ninguna duda que serían personas, lo tengo que suponer esto porque la Biblia, repito, no lo dice, pero conociendo la naturaleza humana un poco nada más, nos damos cuenta de que probablemente había oportunistas, como los hay siempre, cuando hay necesidades,
de la gente. Estos oportunistas a lo mejor se paraban cerca de la orilla del estanque y decía: yo estoy aquí y cobro tanto para ayudarte a llegar a este lugar. No tengo ninguna duda que eso mismo estaba sucediendo allí. ¿Por qué? Porque hoy en día también muchos, en nombre del Evangelio, lo único que hacen es lucrar con la palabra de Dios. Repito, diciendo: siembra en este ministerio, siembra aquí y vas a cosechar. Entonces eso no tiene ninguna base bíblica. Quiero decirle, nuestro lugar de siembra, nuestro lugar de aporte son las iglesias locales donde nos alimentamos con la palabra de Dios. Así que no sea arrastrado usted a enviar donaciones y ofrendas a supuestos ministerios que están haciendo tal o cual cosa y nada de eso sucede. Es más, lo único que están intentando es vender un milagro, vender una curación, vender una bendición de parte de Dios que no se necesita comprar en ningún aspecto, porque todas las bendiciones del cielo ya las tenemos el pueblo de Dios. Todos los milagros, todos los prodigios y portentos ya están otorgados por Dios a través de Jesucristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. No nos dejemos engañar. Tengo la obligación de decirle esto, querido hermano. Entonces, vemos que ese lugar también era una cueva de ladrones, seguramente. Estaba ahí el que hacía su negocio vendiendo esto, vendiendo lo otro, trayendo medicinas, calmantes, ¿verdad? Porque había gente dolorida, gente enferma, gente imposibilitada, gente sufriendo. Había gente vendiendo comida y había de todo, pero claro, alguien le tenía que vender la comida. Pero el asunto no era para ayudar, el asunto era para beneficio personal. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, dicho esto, presentando ese estanque como un símil del mundo en el que vivimos, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que todas esas cosas que aparentemente podían haber estado sucediendo alrededor de ese estanque, suceden en la vida de hoy en día, en donde vemos a este mundo, nuevamente lo digo, lleno de maldad, lleno de egoísmo, donde nadie se interesa por los demás. Imagínese este hombre, 38 años en aquel lugar, 38 largos años, tirado en un catre, solo, porque él mismo lo declaró al Señor cuando le dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. ¿Cuánta gente que no tiene quien le ayude? ¿Cuántas personas en este mundo, algunos de los que nos están viendo, que no tienen una mano que les ayude en un momento crítico de necesidad? Señor, estoy aquí solo, estoy sufriendo. No estaban con él la mujer, si tenía mujer. No estaban con él los hijos, si tenía hijos. No había un familiar ahí con él. No había un amigo con él. Él estaba solo. Solo e impotente frente a su necesidad. No tenía cura. No alcanzaba a llegar a sumergirse cuando el agua se movía. ¿Cuánta gente no le pasa lo mismo? ¿A cuántas personas hoy en día no les sucede de igual manera? A veces no nos damos cuenta nosotros, porque muchas personas callan sus necesidades, sus angustias, sus soledades, porque no se quieren mostrar vulnerables hacia los demás. Lloran por dentro, como me imagino que habrá hecho este hombre tantas veces. ¿Dónde está mi familia? ¿Y mis amigos?
nadie me está ayudando. Nadie me puede ayudar. Los que están acá al lado, a mi alrededor, no puedo esperar nada de ellos. Porque ellos se pisan la cabeza unos a otros para alcanzar el objetivo. Ninguno me puede ayudar. Estaba solo, completamente solo en medio de una multitud. ¿Verdad que esas cosas pasan? ¿Cuántas personas en las grandes ciudades se sienten completamente solas, vulnerables, a pesar de que salen por una avenida de esa gran ciudad y es un mar de gente? Entran en una tienda y ven familias que van con sus niños, parejas, circulan por una plaza, un parque, y ven que alguien comparte con alguien, pero ellos están solos en la gran ciudad, solos en el mundo, como este hombre que habrá llorado incontables veces, habrá gemido en su condición. Nadie se preocupa por mí. Nadie lo hizo. ¿Cómo puede ser que 38 años nadie le pudo ayudar? ¿Cómo puede ser que eso suceda? ¿Y cómo puede la familia de uno olvidarse? ¿Cómo pueden los amigos de la infancia olvidarse? Con aquellos que hemos compartido momentos agradables, a quienes hemos en alguna oportunidad ayudado, pero ahora en la necesidad no hay un acto recíproco. Qué triste se habrá sentido el corazón de este hombre. 38 años en esa condición. 38 años lamentándose. Y por fin quizás llegó a decir: estoy en medio de un pueblo que supuestamente conoce la ley de Dios, que conoce la palabra de Dios, pero ese pueblo al cual él pertenecía, que era la nación de Judá o el pueblo de Judá, y que tenían en ese momento la religión correcta, tenían la ley de Dios, pero no tenían el corazón de Dios. Practicaban los mandamientos, pero no practicaban el amor de Dios. Eran personas duras, crueles. Eran personas insensibles ante la necesidad. 38 años allí tirado. Y esta gente nunca ha hecho nada por mí. Nunca pudieron hacer nada por mí. Amiga que estás viendo esto, quizás tú te sientes ahora mismo en una situación semejante. Quizás no de la gravedad extrema que estaba pasando este hombre, pero te sientes poca cosa. Te sientes nada. Te sientes que estás sola o solo en medio de la indiferencia de los demás. Llegan las fiestas, tu familia no te llama. No te animas a dar una palabra alertando de que tú necesitas ayuda. Porque crees que no va a ser bien visto y sufres y sigues sufriendo por dentro. Las noches con insomnio no se detienen. Sigues sufriendo y sufriendo por dentro. No estoy hablando del sufrimiento también que tenía este hombre en su cuerpo. No sabemos la dolencia que tenía, pero seguro que el alma le dolía mucho. El alma le dolía, como le duele a todas aquellas personas que se sienten solas,
en medio de la indiferencia, de un vacío. Y quizás hasta este hombre algún día llegó a decir, pero estoy en medio de un pueblo religioso que adora a Dios, y este Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo algunos se sanan y yo no? ¿Cómo es que alguno recibe una bendición y yo no? ¿Cómo es que aquel puede recibir un milagro, salud, prosperidad, pero yo sigo igual? ¿Usted sabe que estas cosas pasan? Lo que le pasaba a este hombre también es un testimonio claro de lo que le pasa a millones de hombres y mujeres en estos días. Quizás alguno está viendo. Y no digo que está aquí, porque aquí creo que todos conocemos a Cristo, y si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Pero nunca falta alguien que sufre por dentro. No quiere demostrarlo, pero sufre. Sufre la soledad, el abandono, el olvido. Lo sufre. Y es triste, porque en esas condiciones muchos seres humanos llegan a cuestionar a Dios. A decirle a Dios, si existes, si eres real, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Yo un día le dije así a Dios. No estaba conforme con mi vida. No quería vivir más la vida de pecado que vivía. Aborrecía ya esa vida. No conocía al Señor, pero ya no daba más. Quería algo diferente. Y un día, casi madrugada, todavía no había amanecido, iba caminando por un campo para cortar camino hacia mi casa. Y miré al cielo y estaba todo estrellado. Y dije, si hay un Dios ahí arriba, yo quiero conocerlo. Eso le dije yo al Señor, porque yo era ateo. Yo no creía en Dios. Pero mi ateísmo no me había dado nada. Vivía amargado, triste. Si hay un Dios allá arriba, yo quiero conocerlo. Había un Dios. Había un Dios. Nos pasaron unos 2 meses en donde me invitaron a escuchar el mensaje de la maravillosa palabra de Dios. Y recibí a Cristo en mi corazón. Hay un Dios que sí conoce todas las cosas. Hay un Dios presente en toda ocasión, en toda circunstancia, por difícil que parezca. Hay un Dios presente en tu vida, hermana y hermano. Hay un Dios que está ahí cuando parece que no hay nadie, pero allí está el Señor, muy cerca tuyo. Ese Dios, ese todopoderoso Dios se llama Jesucristo. Él está cerca de nuestras vidas y Él nos ha amado intensamente como nadie nos ha amado jamás. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él fue a la cruz, Él fue crucificado, Él derramó su sangre, Él murió en esa cruz y fue sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos por ti y por mí. Ese Dios es real. Ese Dios está cuando nadie está. Cuando nadie está, nuestro Señor está. Este hombre estaba ciego espiritualmente. 38 años allí, lamentándose, entregado,
dado por vencido. ¿Y qué sucede? Dice que allí andaba Jesús. Jesús no estaba sanando a todos los enfermos. Jesús fue a sanar a ese solo. Y dice la Escritura que había un hombre allí, 38 años, que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Parece que ya era famoso este hombre ahí. Alguien le dijo al Señor, supongo que eran los apóstoles que lo acompañaban: este lo conocemos. Este ya es conocido aquí. Este ya es el portero de este estadio. 38 años ya sé que está ahí. Nunca pudo entrar al agua. Nunca consiguió nada para su vida. Nunca prosperó. Nunca recibió una bendición. Ese señor, 38 años acá. No nos dice el nombre de esta persona, pero era conocido. Cuando escuchó Jesús eso, se acercó a aquel hombre y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tengo a nadie. No sabía quién estaba delante de él. El Cristo de la gloria. El Cristo todopoderoso. El que no necesitaba de agua, ni de ángel, ni de multitudes, que no necesitaba de ninguna circunstancia favorable, ni nada. Era el Cristo de la gloria que estaba allí para sanarlo a esta persona necesitada. Pero él no se daba cuenta quién estaba allí. Y en tanto, el Señor le dice al enfermo, le dijo que no tengo quien me meta en el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, fíjese, 3 verbos: levántate, toma tu lecho y anda. Una oración breve, ¿verdad? Pero con 3 verbos, casi inusual. Pero levántate, toma tu lecho y anda. Levantarme de la postración, levantarme de la enfermedad, nunca lo he podido hacer, pero lo voy a hacer porque este desconocido me lo dice. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese desconocido era ni más ni menos que el Señor Jesús. Se levantó, tomó el lecho y caminó. No tuvo que ir al estanque. ¿En qué estamos enfocados en nuestra vida? ¿En un estanque? ¿En la agitación del agua? ¿En un movimiento religioso? ¿En algún evangelista famoso? ¿En alguna doctrina rimbombante? ¿En qué nos enfocamos? ¿En qué confiamos? ¿En nuestras fuerzas? ¿En nuestros trabajos? ¿En nuestra familia? ¿En nuestros amigos? ¿Dónde se enfocan nuestros ojos? ¿Nuestros padres? ¿Nuestros hijos? Todos tenemos esperanza en nuestra familia, pero la esperanza mayor tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. ¿En dónde estamos enfocados? ¿De dónde esperamos la bendición? Oh, por fin estoy aquí en Estados Unidos. Por fin tengo un papel. Por fin tengo una residencia. Por fin tengo una ciudadanía. Por fin tengo un buen trabajo. Por fin me pude comprar una casa. Por fin tengo una cuenta bancaria. Por fin tengo un carro nuevo.
Por fin puedo ser algo feliz. ¿En qué estamos enfocados? ¿En qué nos enfocamos realmente? Y no le estamos preguntando al mundo ahora, sino a los creyentes. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Cuál es la fuente de nuestra esperanza? ¿El gobierno? ¿Una ley? ¿Las iglesias? ¿Las instituciones educativas? ¿Las culturas? ¿Las tradiciones? ¿Cuál es la fuente de nuestra esperanza? Mucha gente está desenfocada, poniendo su confianza en cosas que son circunstanciales. Pero el verdadero creyente no pone su confianza en cosas circunstanciales, sino pone su confianza en lo único que es eterno. Dios es eterno y Él no es variable por circunstancias. Así que la pregunta, y ya para concluir, es: ¿en quién estamos enfocados? ¿En el estanque? ¿En el ángel quizás? Otros dirán, alguien una vez me dijo, yo sueño un día con ganarme la lotería. ¿O esa es su fuente de esperanza? Le voy a decir algo, yo cuando no conocía a Dios tenía la misma esperanza. Y no pude evitar también reírme en esa oportunidad cuando le dije así a esta persona. Le digo, no va a obtener nunca nada usted de ahí. Porque en este momento se le está dando la verdadera esperanza. Y cuando alguien escucha la verdadera esperanza, que se olvide de ganarse la lotería. Porque la verdadera esperanza es Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ponernos de pie porque la hora ha pasado. Había algunas cosas más, pero en otra oportunidad las mencionamos. Vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que están desesperanzados, que ya la han perdido sus esperanzas. Ahora viene el Thanksgiving. Nosotros vamos a comer algo aquí. Hemos mencionado, hemos agradecido a algunos. El domingo que viene lo vamos a seguir haciendo con el favor de Dios. De Dios esperamos todo. Solo de Dios, hermano querido. No espere nada de nadie. Confiemos unos en los otros. Oremos los unos por los otros. Repito, seamos agradecidos los unos con los otros. Pero en definitiva, todo lo bueno viene de Dios. Él es nuestra única fuente de esperanza. No nos olvidemos de esto nunca. No dudemos. No dudemos. La medicina, fuente de esperanza. No, que la tecnología ahora sí, fuente de esperanza. Es temporal. Temporal. Qué bueno por los hombres de la medicina que se esfuerzan por salvar vidas, curar enfermos. Pero es temporal. Porque en definitiva, todos los días, todos nosotros, un día vamos a encontrarnos con la muerte. Vamos a dormir, dice la Escritura, y ahí nos vamos a encontrar con nuestra verdadera esperanza. ¿Cuántos alaban al Señor? No porque le vamos a encontrar allí, ya le encontramos aquí, pero ahí nuestros ojos le han de ver. Gloria a Dios. Amén. Cristo es nuestra verdadera
No puede ser de otra manera. No hay otra solución. No hay otro camino. No hay otra manera. No la hay. Si alguien quiere ser salvo, solo va a obtener salvación a través de Cristo. El único que murió por los pecados de los demás. Él murió por nosotros. Él es nuestra esperanza. No nos desenfoquemos de eso nunca. Si alguno estaba dudando, quite la vista y confianza de las cosas que perecen. Pastor, yo creo que este gobierno sí, por fin. Una vez alguien me dijo, yo creo que este gobierno sí, por fin. ¿Por fin qué? ¿Qué? No, que ahora sí va a mejorar las cosas. Pobrecitos los esfuerzos del pobrecito hombre. Los hombres somos limitados. Nuestro único, ilimitado y fuente de esperanza es nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar por aquellas personas que usted conoce y que necesitan oír una palabra de esperanza. Que le hablemos de Cristo. Que le llevemos un mensaje. Llévele un plato de comida, sí. Claro. Qué bueno si el mensaje puede ir acompañado de un plato de comida. Pero no lleve el plato de comida sin mensaje. No sé si me explico. Muchos han fallado en eso. Jesús los alimentó, pero les dio la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Llévele una palabra de aliento, que sea Cristo. Amén. En estos días que mucha gente empieza a sentirse más sola que nunca en el año. Acá empieza, en el Thanksgiving, llega la Navidad, fin de año, y hay gente que se siente muy solo. Dele una palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre de gloria, Padre del cielo, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Te has revelado a nuestras vidas como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey. Alabado es tu nombre, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que nos das. Gracias por la salvación. Gracias, Señor. Gracias por tus cuidados, por tus bendiciones a lo largo de este año. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú siempre has estado allí, aunque nosotros no nos dábamos cuenta en muchas ocasiones, pero tu presencia estaba con nosotros. En el momento difícil, en la angustia, en la necesidad, en el dolor, Señor. Tú estabas allí con tu pueblo, con tus hijos. Tú sigues estando y así va a ser siempre. Te damos gracias, Señor Jesús. Maravillosa es tu palabra, Señor. Grande es tu prodigio, tu maravilla, Señor. Grande es tu amor, Señor, y tu poder. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Gloria a Dios.